Escuchemos al siervo Juan Bautista Sánchez, director del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin, con la exposición del estudio acerca del profeta Jonás en la parte introductoria. Les bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes. Hoy quiero presentarle 15 notas curiosas con respecto a Jonás, el profeta Jonás y su libro. ¿Sabía usted que Jonás pertenece al grupo de los profetas menores? Pues bien, sí, Jonás pertenece a ese grupo no porque haya sido un profeta de menor rango, sino porque el contenido amplio o reducido de los libros lo catalogan de mayores o menores, y Jonás pertenece a ese grupo selecto de los 12 profetas menores. También es increíble que no podemos asegurar que Jonás haya sido el escritor de su libro, puesto que cuando se habla de Jonás, se habla de él en segunda persona. Obsérvelo, lea para que vea. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. No dice en ningún momento vino a mí palabra de Jehová, sino siempre se habla de él en segunda persona. Tuvo 2 misiones. ¿Usted sabía que Jonás tuvo 2 misiones? Casi siempre se le conoce solamente por la misión que tuvo a Nínive. Pues fíjese que sí, tuvo la misión a Nínive y también tuvo una misión de trabajo allá en los tiempos del rey Jeroboam II. Si usted puede ir a segundo libro de Reyes, en su capítulo 14, versículo 25, se dará cuenta de que el mismo Jonás que se menciona ahí es el mismo Jonás del libro de Jonás. Otra cosa muy importante con respecto a Jonás es que en el libro de Jonás, él no se pone ningún título. Cuando se refiere a Jonás, nunca dice el profeta Jonás, ni el siervo de Dios Jonás, ni el sacerdote, ni el rey, ni el escriba, ni el levita, nada. Solamente habla de Jonás como tal. Vino a él palabra de Jehová. O sea, simplemente se menciona a Jonás, hijo de fulano de tal, pero no tiene ningún título adjudicado. Es llamado profeta y siervo, ¿sabe dónde? En 2 de Reyes 14:25, y también por Jesús cuando en Mateo 12:39 dice: ninguna señal se le dará a esta generación adúltera y perversa, sino la del profeta Jonás. Otra cosa más acerca de Jonás, y es que no es posible decir que haya sido una ballena la que tragó a Jonás. La Biblia solo dice un gran pez, y es bueno que así lo diga porque usted sabía que las ballenas en su mayoría tienen la boca bastante grande, pero tienen la garganta pequeña debido a que se alimentan de un animalito llamado krill, que parece más bien un camaroncito diminuto. Por eso la ballena no pudo llevar a Jonás al vientre, y la Biblia dice que Jonás llegó hasta el vientre del pez. Así que por eso, ¿qué pez haya sido? No sabemos. Quizá un pez extinto ya, o alguna especie que no conocemos, pero la Biblia no dice que fue una ballena. Por lo tanto, estamos en lo correcto cuando decimos un gran pez. Otra cosa muy importante, y lo podemos encontrar inclusive en el libro 60 cosas que decimos como si estuviesen en la Biblia, del ilustre Juan Bautista Sánchez, y es que dice que el pez no vomitó a Jonás en la playa de Nínive. ¿Sabe por qué? Por la sencilla razón de que Nínive no tiene playa, o no tenía playa. Si usted lo busca en su Biblia, en la parte de atrás, donde están los mapas, encontrará a Nínive y se dará cuenta que Nínive no tiene acceso al mar. Otra cosa muy importante es que la ciudad de Nínive no se recorría en 3 días, como algunos creen. Jonás tardó 3 días para llegar a la ciudad. O sea, desde donde el pez le vomitó hacia donde estaba la ciudad, duró 3 días para llegar, pero la recorrió en un solo día. Una ciudad grande, extensa, de unos 120,000 habitantes. Jonás la recorrió en un día, pero no porque no se podía recorrer en menos. La recorrió en un día porque tenía que estar pregonando en cada esquina el mensaje que Dios le había dado. Otra cosa muy importante acerca del profeta Jonás es que la Biblia no especifica que Jonás haya hablado directamente con el rey de Nínive. Increíble. En casi todas las películas, en los dibujos animados y en todas las historias que contamos, se cuenta de que Jonás habló directamente con el rey. Pero fíjese que Jonás no habló con el rey. No, la Biblia no lo dice. Y si haya ocurrido, no lo especifica. Dice que el mensaje llegó a oídas del rey, porque el pueblo escuchó el mensaje y parece que alguien lo escuchó y se lo dijo al rey.
algo más importante también acerca de Jonás, y es que dice, Dios no dijo a Jonás el mensaje que tenía que decir a Nínive hasta llegar allá. ¿Usted sabía eso? Cuando Dios lo llama y le dice, ve a aquella gran ciudad y pregona contra ella, no le dijo todavía lo que había que decir. Tampoco se lo dijo cuando estaba dentro del pez, sino y luego le comisionó para que fuese, y cuando llegó a Nínive fue que el mensaje apareció. No bien ocurre así con muchos profetas hoy en día, que ya saben de lo que van a hablar y ya tienen el mensaje hasta preelaborado, supuestamente que Dios le dio. Bueno, a veces sucede así, que Dios le da de antemano el mensaje, pero a Jonás no le dio el mensaje hasta llegar allá. Óigame, y otra cosa muy importante, el mensaje de Jonás fue uno de los mensajes más cortos que pueda tener evangelista alguno. ¿Sabe cuál era el mensaje de Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Alabado sea el Señor. Fíjese que hay muchos de nosotros que nos afanamos por predicar 1 hora, hora y media, 2 horas. ¿Quién sabe hasta cuándo? Y una sección de prédica que dure un año entero. Jonás dio un solo mensaje, sin argumentos. Solamente dijo lo que Dios puso en su boca. Hablamos y criticamos a Jonás bastante, ¿verdad que sí? Sin embargo, Jonás fue más honesto que muchos predicadores de hoy en día, que dicen, Jehová ha dicho tal o cual cosa, y empiezan a decir lo que Dios dijo y meten ahí en la misma conversación todas las cosas que consideran que deben de ser añadidas también. Pero Jonás solamente se limitó a dar el mensaje que Dios mandó. ¿Cuál fue? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Alabado sea el Señor. ¿Usted sabía que ese profeta le pidió a Jehová en 2 ocasiones que le quitara la vida? ¡Qué barbaridad! Fíjese, le pidió a Dios que le quitara la vida cuando dio el mensaje a Nínive y Nínive se arrepintió. Y luego también prefiere la vida que la muerte cuando el gusano hiere la calabacera y llega entonces el sol a fastidiarle de nuevo. Ese Jonás tenía un temperamento bastante difícil, se parece a unos cuantos hermanitos de nuestras iglesias. Óigame, hubieron varios milagros y prodigios en el libro de Jonás. ¿Se acuerda de alguno de ellos? Pues bueno, pues fíjese, está el de la tempestad. Cuando se levanta la tempestad fue un milagro, o sea, fue algo inusual, fue un prodigio más bien, una señal de parte de Dios. Pero como llamamos milagro o prodigio a lo que nos beneficia, podríamos decir entonces que el calmar la tempestad fue el milagro y el prodigio. El segundo milagro fue el del gran pez. Wow, hermanos, ese pez que apareció y que tragó a Jonás, eso fue un prodigio tremendo. Eso es prácticamente, si usted le habla a alguien acerca del profeta Jonás y no menciona ese gran pez que se tragó a Jonás, pues es terrible. Entonces, es un milagro por varias razones. Primero, porque aparece ese pez y traga a Jonás, y Jonás duró 3 días y 3 noches dentro del pez, óigame, sin perecer. El otro milagro fue la calabacera. Óiganme, quisiéramos tener nosotros en nuestros jardines o en nuestros campos, poder cultivar, sembrar una plantita de aguacate en la mañana y en la noche, pues, o en la tarde o al otro día, pues ya esté produciendo. Pues eso, el gran agricultor Jehová de los ejércitos plantó una calabacera en un momento y ya, óigame, al instante, con el poco paso del tiempo, esto ya empezó a ser un árbol frondoso donde inclusive Jonás pudo estar guareciéndose del sol. Otra cosa que podemos conocer acerca del profeta Jonás en este episodio es, óigame, que para muchos la mayor hazaña del libro en el episodio del profeta Jonás fue la conversión de Nínive. Eso es verdad. No le quitamos mérito, pero hay otra hazaña que es sumamente importante y fue la conversión de los marineros. Sí, hermano, la conversión de los marineros. Es posible que hubiesen ahí 20, de 50, 100 a 200 personas en ese barco y todos temieron a Jehová Dios de los ejércitos. Lo más seguro que desde que llegaron a sus respectivas ciudades, estos individuos empezaron a eliminar todo tipo de cosas que no sea del Dios
Creador Jehová de los ejércitos, porque entendieron que en Él es el único que hay poder y autoridad. Y posiblemente predicaron de Dios y hablaron de Dios a familiares, a vecinos, primos, hermanos y a todo lo que le pasaran por delante, lo que Dios había hecho. Por lo tanto, a veces aún las cosas que son negativas o contrarias de nuestro proceder y de nuestra desobediencia, es increíble que Dios la utilice para bendecir su obra y para llevar a cabo sus planes y propósitos. Otra de las cosas que queremos enfatizar acerca de Jonás, y especialmente en este caso con respecto a Nínive, es que Nínive sí se salvó, gracias a Dios, se escapó del juicio venidero, del juicio anunciado por el profeta Jonás. ¿Por qué? Porque Nínive se arrepintió. Pero usted sabía que Nínive fue más adelante destruida. ¿Ah? ¿No lo sabía? Pues fíjese que sí, la mayoría de las personas pues nos arrepentimos en el momento que se nos da el mensaje, pero lamentablemente con el tiempo como que se nos olvida. Y tuvo Dios que enviar al profeta Nahum, si quiere puede buscarlo, al profeta Nahum, óigame, y usted va a encontrar en el profeta Nahum, en el capítulo 1, la ira vengadora de Dios. En el mismo capítulo 1 va a ver donde dice en el versículo 15, anuncio de la caída de Nínive. Sigue el capítulo 2 y en el capítulo 3, oiga lo que dice, destrucción total de Nínive. Así que lo que le decimos con esto es, mis amados hermanos, no nos juguemos con Dios. Es verdad que Dios nos perdona en el momento que Él da el mensaje y hacemos caso, pero si más adelante volvemos a lo mismo, pues nos espera el castigo divino. Así que esperemos que estas grandes verdades con respecto al profeta Jonás y su libro le animen a poder interesarse en escudriñar esos 4 capítulos y también poder escuchar atentamente el estudio que tenemos preparado acerca del profeta Jonás, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Esperemos que sea de gran bendición para usted y su familia. Es muy probable que muchos de nosotros hayamos escuchado acerca del profeta Jonás cuando éramos niños. Quizás escuchamos por primera vez acerca de este profeta en una clase que una señora nos impartió en su hogar, ya sea en la galería o quizás debajo de un árbol frondoso, o quizás en una sección de enseñanzas para niños de una escuela bíblica de un domingo en una iglesia, o posiblemente quizás en una semana de escuela bíblica de verano o de escuela bíblica de vacaciones, como la denominaban EBDB. Se nos hablaba y se nos enseñaba acerca del profeta Jonás, de un profeta medio terco, el cual Dios lo envió a una misión. Y en su desobediencia se fue hacia otro lugar contrario al que Dios le habían enviado. En el camino, pues, en la embarcación se presenta una tempestad, es luego entonces arrojado al mar, del mar sale un gran pez, traga a Jonás, Jonás se arrepiente y luego va al lugar donde Dios le había enviado, da el mensaje y las personas se convierten. Quizás es lo que más conocemos acerca de Jonás, y por ser una historia tan sencilla, tan simple de poder entenderse y comprenderse, no hemos profundizado acerca del profeta Jonás y de su historia. Permítame decirle que Jonás no solamente hizo una misión hacia el pueblo de Nínive. La Biblia menciona que Jonás es procedente del siglo 8 a.C., y que en los años 793 al 753 a.C., Dios le dio un mensaje para ir a llevarlo a un pueblo, o más bien una nación, que todos conocemos como la nación de Nínive. Ahora bien, ¿qué tanto conocemos nosotros acerca de Jonás? ¿Existe un solo Jonás en la Biblia? ¿O hay varios Jonás que mencionan las Escrituras? En el Nuevo Testamento se menciona a un Jonás, y ese Jonás es el padre del apóstol Pedro, según Juan en el capítulo 1, versículo 42, y también en el capítulo 21, versículo 15, se le llama a Pedro Simón, hijo de Jonás. Algunos creen que se le llama hijo de Jonás por ser medio terco, testarudo, al igual como lo era el profeta. Pero no,
el nombre Jonás era precisamente el padre también del apóstol Pedro. Pero al Jonás que nosotros nos queremos referir es a Jonás el profeta que Dios envió desde Jerusalén hacia una misión en Nínive. Y este Jonás, la palabra Jonás o el nombre Jonás significa paloma. Qué contrariedad aparente, ¿verdad? Porque las palomas son sencillas y mansas. Jonás no era de esa forma. Sin embargo, el nombre Jonás significa paloma. Y pues hizo 2 misiones. La primera fue en los tiempos de Jeroboam, el cual dio una profecía en los tiempos de los reyes, si lo podemos encontrar en Segunda de Reyes 14:25, y también el mensaje a Nínive. Vamos a observar algunas cosas destacadas de este libro de Jonás, según podemos consultar en algunos manuales que nos instruyen. Según dice en el libro de Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, ahí encontramos una reliquia de información en base a lo que es Jonás y su libro. Nos dice que en este libro se diferencia de los otros profetas por ser mayormente narrativo. Relata cómo Jonás comprendió que Dios era mucho más grande de lo que él había pensado, en especial en lo referido a su poder y su compasión. Mire qué era lo que sucedía. Asiria era la mayor potencia del Medio Oriente en los tiempos de Jonás, a principios del siglo VIII, y Nínive era su ciudad principal. Desde el siglo IX a.C., los asirios habían enviado violentas expediciones militares hacia el oeste, rumbo a Siria y Palestina. Sin embargo, en la época en que Jonás profetizaba, Asiria se había debilitado, y esto hizo posible la expansión de Jeroboam II de Samaria y también de la expansión del rey Usía de Judá. Jonás y todo Israel se habrían alegrado si Asiria se hubiese seguido desintegrando. Sin embargo, Asiria recuperó su poder a fines del siglo VIII y conquistó nuevamente Siria y Palestina en el 722 a.C. y destruyó Samaria y deportó a sus habitantes. A Jonás le molestó en gran manera que Dios le ordenara ir a Nínive y especialmente a predicar un mensaje de arrepentimiento. Pues miren alguna característica de los asirios. Los asirios adoraban al despiadado dios Asur y a una multitud de dioses y diosas. La brutalidad y crueldad de Asiria era legendaria. Se le conocía por, maltratar a sus enemigos y los clavaban en estaca frente a las ciudades y colgaban la cabeza de sus enemigos en los jardines del rey. Solían también torturar a sus prisioneros, tanto a hombres como mujeres y hasta a los niños, cortándole la nariz, las orejas, los dedos, sacándole los ojos y arrancándole los labios y las manos. Se dice que cubrían las murallas de la ciudad con la piel de sus víctimas. Los rebeldes eran masacrados en masa, a veces quemados en una estaca, y luego colocaban los cráneos en grandes montones junto al camino como advertencia a los demás. Jonás decidió que era mejor abandonar el ministerio profético que predicar a tales personas. Nínive estaba a 800 kilómetros, unas 500 millas aproximadamente, hacia el este, de modo que él se dirigió a Tarsis, que se cree que Tarsis era probablemente la actual España, el punto occidental más alejado que se conocía, alrededor de 3.200 kilómetros de distancia en comparación con la misión que Dios le había encomendado. No hay una seguridad de que Jonás haya sido el autor de su propio libro, puesto de que si usted empieza a leer el libro de Jonás, los relatos parecieran como si otra persona contase lo que le aconteció al profeta. No podemos decir por eso que Jonás no haya sido tampoco el autor del libro, porque hay quienes tienen la facultad de poder escribir hablando de sí mismo como si fuese en segunda persona. Sea Jonás que lo haya escrito o sea otra persona que lo haya escrito, la verdad es que no podemos negar ninguna de las cosas que en el libro están
como auténticas, inspiradas por el Espíritu Santo y que sucedieron en realidad. Jonás es la historia de cómo Dios le da una enseñanza a un profeta pecador de razonamientos estrechos, que representa a todo el pueblo de Dios que cree tener el monopolio de la gracia de Dios. Cuando Jonás se niega a ir a predicar a Nínive y Dios le libera y lo rescata en su misericordia, Jonás se siente agradecido. Sin embargo, cuando predica en Nínive y la gente se arrepiente y son perdonadas por la gracia divina, Jonás se enoja. El libro termina con una pregunta divina sin respuesta en cuanto a la compasión, lo que sugiere al lector que Jonás se arrepintió e invita al lector a hacer lo mismo. Esta es la clave del propósito general de Jonás: despertar compasión en su pueblo, en el pueblo de Dios. El mensaje del libro es que Dios desea que todas las naciones lo adoren, le guste o no a su pueblo Israel. Dios ha manifestado misericordia a su pueblo, quien no lo merecía. Este debe desear que la misericordia se extienda a todos los que se arrepienten, y debe regocijarse cuando Dios manifiesta su gracia y su compasión. Nosotros esperamos, a lo largo de esta exposición del libro de Jonás, que la mayoría de cristianos que estemos atentos a las instrucciones del mismo y que podamos sacar el máximo provecho a este estudio de la palabra del Señor. Es que muchas veces nosotros, cuando leemos una historia, cuando leemos un pasaje de las Escrituras y encontramos como que está demasiado sencillo, demasiado fácil, pues no nos interesamos ni tan siquiera en profundizar sobre el mismo. Y algunos hasta dirían escépticos al escuchar esta exposición. ¿Y qué podemos nosotros aprender acerca de Jonás y del libro de Jonás que ya no se haya dicho antes y que no lo hayamos escuchado en otras ocasiones? Eso nos cierra las posibilidades de poder aprender algo más. Pero si decimos, Dios a través de su Espíritu Santo puede utilizar a cualquier expositor para arrojar luz, para traernos revelaciones o para hacernos ver lo que a simple vista no se ve acerca del libro de Jonás. El libro de Jonás tiene 4 capítulos y Jonás pertenece a la línea de los profetas menores. Menores no porque los profetas sean mayores y menores en cuanto a una categoría divina, sino más bien porque se agrupan los profetas en 2 grandes renglones. Profetas mayores porque sus contenidos en el libro es mucho más amplio que el de los que escriben menos. Por eso a los que de menor contenido, se le llaman profetas menores, no porque tengan un rango de baja superioridad. Por eso, mis amados hermanos, esperemos que nosotros podamos observar a lo largo de este estudio un gran aprendizaje de parte del Señor. En el bosquejo general que nos presenta el libro, según también los datos que nos pueden suministrar los libros extras de aprendizaje como los diccionarios y los comentarios bíblicos, nos presentan un bosquejo sencillo acerca de Jonás. En el primer punto del bosquejo, no necesariamente el bosquejo tiene que ver con los capítulos, pero sí algunos lo hacen de esa manera. Nos presentan a Jonás que rechaza el llamado de Dios. Eso está desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 10. Luego, en la introducción de la orden de Jehová y la desobediencia de Jonás, le encontramos en el del 1 al 3. En el episodio 1, Jonás y los marineros, del 4 al 16. En el episodio 2, Jonás y Jehová dentro del gran pez. Luego encontramos a Jonás cumpliendo el llamado de Dios, del 3 al 1 y del 4 al 11. En la introducción, la orden de Jehová y la obediencia de Jonás, del 3, 1 al 4. En el episodio 1, Jonás y los ninivitas, del 3, 5 al 15. Y en el episodio 2, Jonás y Jehová en Nínive, del 4, 1 al 11. Así que esperemos, mis amados hermanos, que lo que continúa ahora será la explicación de estos pasajes
esta historia bastante emocionante. Te pido que siga la continuación para que podamos ser edificados a través del estudio del profeta Jonás. Dios te bendiga.